con el excongresista por Loreto, Juan Carlos del Águila, también exalcalde de la provincia de Maynas. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto saludarte. Justamente siguiendo de cerca los acontecimientos que hay en el Parlamento Nacional respecto a esta pretendida modificación constitucional para retornar a lo que fue hasta hace unos años la tradición y lo que es en todo caso lo tradicional en la vida política de los diferentes países, de gran cantidad de países diría yo, en el sistema democrático donde funciona normalmente un Congreso de la República con dos cámaras, la Cámara Alta y la Cámara Baja, o la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Justamente es el tema que tú comentas. Así es. ¿De qué beneficio podríamos hablar? ¿Cómo mejoraría la calidad del manejo legislativo con el funcionamiento de dos cámaras? Déjame decirte antes, Raúl, que en realidad desconozco y no entiendo finalmente por qué la necesidad y la urgencia, sobre todo la urgencia, por parte de los congresistas actuales, de pretender modificar este aspecto de la Constitución para establecer las dos cámaras que funcionaban, es cierto, en el país hasta el año 93 inclusive. Recordemos que desde hace 30 años el Perú tiene una sola cámara, que es el Congreso de la República, los congresistas, no hay diputados, no hay senadores, como había antes en casi toda la historia republicana del Perú. Pero estamos trabajando hace 30 años en la producción de leyes en el Congreso y hoy día sin mayores inconvenientes. Es cierto que algunas improvisaciones, es cierto que ha llegado al Parlamento alguna gente que no merece estar, es cierto que antes los senadores eran políticos de alto nivel, los propios diputados eran políticos de trayectoria partidaria, pero hoy en día, ¿cuál es la urgencia por parte del Congreso de que hayan dos cámaras? Es cierto, es necesario, es más reflexiva una cámara que la otra, permite cumplir determinadas funciones que hoy día lo hace el Congreso de por sí, a veces las leyes salen de manera muy apresurada, pero la calidad de un Parlamento Nacional finalmente, Raúl, no depende de que haya una o dos cámaras, depende de la calidad de los congresistas que nosotros elijamos. Ahí está el quid del asunto. Pero seguramente debe haber algunos intereses, Juan Carlos, por parte de los actuales parlamentarios, de los actuales congresistas, de ser elegidos nuevamente debido a las limitaciones y a las fórmulas que hay, a las normas que existen respecto a la reelección en el Congreso de la República. Entonces encuentran una salida y una posibilidad a futuro de que se incorporen al Congreso de la República a través de la Cámara Baja o a través de la Cámara Alta. Yo creo que esa intuición tuya es bastante certera. Yo también percibo lo mismo. Los actuales congresistas que por ley no pueden reelegirse, ojo, ahí se ha prohibido la reelección congresal, entonces dirán, si modifico esto, tengo la opción mañana más tarde de ser o diputado o ser senador, claro, ¿no? O por lo menos de postular, ya veremos si la población los elige. Pero con este interés estoy convencido de que están buscando la forma de cómo hacer aprobar que haya la bicameralidad. No es necesario en este momento, no es urgente desde mi punto de vista, es algo que se puede ver mucho más adelante. Resolvamos primero los problemas más álgidos que tiene el país desde el lado que le corresponde al Parlamento Nacional, pero sin forzar cambios constitucionales que van en contra, incluso estoy seguro, con lo que la propia población piensa como tú, como yo, que no es urgente el tema de instalar dos cámaras en el Parlamento Nacional. Con una está funcionando hace 30 años, yo creo que tranquilamente 10, 15 años más, tranquilamente podría funcionar. Lo que hay que mejorar es la calidad de las personas que están allá. Ahora este Congreso de la República es un mercado persa. Es una Babel, porque ahí ni siquiera ellos entienden lo que hablan diversos idiomas y van allá y hacen comercio. El comercio mercantil, por ejemplo, de mochar sueldos, el de hacer lobbies, etcétera, etcétera. Tenemos que mejorar ese Congreso de la República antes de pensar en una bicameralidad que menos mal va a pasar por una decisión colectiva, una decisión del pueblo, va a pasar por ánforas, por una elección ciudadana.
Juan Carlos. Estoy seguro, Raúl, que la población piensa lo mismo. Es decir, mejoremos la calidad congresal, sí, pero también elijamos mejor a los congresistas. Mira, por supuesto, hemos elegido últimamente a un niño, a uno de los niños, está y es loretano. Hemos elegido recientemente a una mochasueldo o borrachat. No, qué vergüenza realmente que una congresista loretana sea ahora una mochasueldo de sus trabajadores en el Congreso. Qué vergüenza, sinceramente. O también hemos elegido a un perfecto desconocido, un congresista Saavedra, que la verdad que el otro día que lo vi en una reunión al lado del gobernador, yo no sabía quién era el que estaba a su costado. La verdad, o sea, no se los conoce, no se los escucha. No hay en 2 años de gestión parlamentaria prácticamente alguna ley importante como si lo ha dado Juan Carlos del Águila con la ley del fideicomiso, por ejemplo, a la región Loreto. Y vigente y sobre todo como una herramienta de utilidad para el proceso de desarrollo económico y de la ejecución y generación de proyectos y obras de infraestructura que tanto estamos reclamando. Exactamente, Raúl, para eso uno va al Parlamento. Yo lo interpreté de esa manera y por eso es que, sobre todo, la ley más importante que me ha permitido promover en el Congreso, la ley del fideicomiso, hoy le da pues desde hace 5 años a la región Loreto una buena cantidad de dinero para hacer obras en la región, que lo estén haciendo bien o que lo estén haciendo mal, que el Iván Ochoa y hoy René Chávez hagan bien las cosas o hagan mal, eso ya es responsabilidad de ellos. Pero Juan Carlos del Águila les dio la ley del fideicomiso a la región Loreto para que se hagan cosas importantes. Por eso digo, en el Parlamento Nacional, el tema de discusión no debiera ser, hay que crear 2 cámaras, la bicameralidad es importante, pero no es urgente, no es necesaria en este momento. Hoy en día elijamos mejor a los congresistas y estoy seguro que tendremos un mejor Parlamento. Juan Carlos, muchas gracias. Seguiremos consultando temas de actualidad. En la versión suya tiene realmente un valor muy importante. ¿Por qué? Porque usted ya ha recorrido el Congreso de la República, ya sabe el sentimiento que tenemos acá, ya ha sido usted autoridad local y sabe lo que quienes tenemos que ser receptores de las leyes y las normas que vengan del Congreso de la República puede tener valor. El valor de su palabra esperamos tener en una próxima oportunidad. Juan Carlos, muchas gracias. Muy breve, Raúl, me despido sí, simplemente haciendo una invocación al gobernador de la región Loreto, a don René Chávez, de que desarrolle un trabajo muy fino en esta problemática que hay actualmente en el Puinahua, con el tema de Petrotal y el fondo del 2.5%, que trabaje de manera muy, digamos, muy visionaria en este tema, que no se deje presionar por alguna que otra dirigencia indígena, sino que sobre todo apueste con una visión distinta por el desarrollo de nuestra región y que no se deje influenciar tampoco por aquellas organizaciones internacionales ambientalistas extremas que pretenden marcarle la agenda al gobernador de Loreto y sobre todo a la región Loreto, porque el gobernador finalmente está 4 años y se va, que no nos pretendan marcar la agenda de la Amazonía con temas que solamente le interesan a instituciones norteamericanas, internacionales, ambientalistas virginales, y que no van de la mano con lo que quiere la población de Loreto: inversión, chamba y trabajo y empleo en la población. Gracias, Juan Carlos, que tenga un buen día, un buen lunes, una mejor semana. Muchas gracias, Raúl, buenos días a todos. Juan Carlos del Águila.